Todos conocemos los Países Bajos como un estado europeo relativamente pequeño. En la UE ocupan actualmente el lugar 22 y el estado alemán vecino de Baja Sajonia es incluso más grande. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que los Países Bajos eran originalmente mucho más grandes? Más precisamente, más del doble de su tamaño actual. No solo Bélgica, sino también Luxemburgo formaban parte del Reino Unido de los Países Bajos. Y si añadimos el poderoso imperio colonial, era una verdadera superpotencia. Pero, ¿por qué los Países Bajos eran originalmente tan grandes? ¿Por qué se rompió el llamado Reino Unido de los Países Bajos y cuáles fueron las drásticas consecuencias de su desintegración? Todas estas preguntas fascinantes las abordaremos en el video de hoy. ¡Disfruten! Los Países Bajos tienen una larga historia que se remonta a la prehistoria. Los hallazgos arqueológicos indican que el área ya estaba habitada en la Edad de Piedra. La historia escrita comienza con el surgimiento del dominio romano. Esto ocurrió alrededor del año 57 a.C., cuando partes de los actuales Países Bajos fueron integradas al Imperio Romano, especialmente las áreas al sur del Rin. Durante la época romana, se fundaron numerosas ciudades que hoy conocemos como Utrecht y se construyó la infraestructura, incluidas las carreteras y las fortalezas. El cristianismo también llegó a la región, principalmente a través de las actividades misioneras de santos como Willibrord. Tras la caída del Imperio Romano en el siglo V, la región sufrió numerosas invasiones y ocupaciones por parte de diversas tribus germánicas como los francos y los sajones. Con el tiempo, se formaron varios estados feudales más pequeños que más tarde dieron lugar a las 7 provincias de los Países Bajos. La Edad Media fue una época de cambio y crecimiento para la región. Las estructuras feudales dominaban, pero el comercio y la artesanía comenzaron a adquirir importancia en las crecientes ciudades medievales como Ámsterdam, Róterdam y Amberes. Y en términos económicos, la Liga Hanseática, una red comercial que unía muchas ciudades del norte de Europa, desempeñó un papel importante. De este modo, se inició temprano una interconexión de las estructuras políticas, sociales y económicas que harían que los Países Bajos fueran tan influyentes en la historia europea posterior. Finalmente, mediante hábiles políticas matrimoniales, se pusieron bajo la protección de los Habsburgo españoles, con quienes permanecerían durante los próximos siglos. Sin embargo, la insatisfacción con el dominio español creció. Los estrictos católicos españoles se esforzaron por reprimir la reforma protestante que se expandió rápidamente en las 7 provincias. Estas tensiones religiosas culminaron en conflictos políticos y sociales que pasarían a la historia como la Guerra de los 80 años. Comenzó una persecución y una inquisición contra los protestantes, lo que incrementó el deseo de independencia. Liderado por Guillermo de Orange, quien hoy en día es considerado un héroe nacional, comenzó una guerra de independencia que duraría décadas. Mientras tanto, se fundó la Unión de Utrecht, en la que las provincias descontentas se unieron para liberarse de los españoles. Y juntos, no solo lograron arrebatarles cada vez más ciudades a los españoles, sino también derrotar gravemente a la Armada española con la ayuda de los ingleses. Así, en el año 1648, con la Paz de Münster, se firmó un tratado de paz con España, en el que ésta reconoció la completa independencia de la Unión de Utrecht. Así terminó el dominio español y el nuevo estado se denominó simplemente los Países Bajos. La independencia abrió el camino a la época más notable en la historia de los Países Bajos, la llamada Edad de Oro, que abarcó desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. En este período, los Países Bajos experimentaron un florecimiento en el arte, la ciencia y el comercio. No solo pintores como Rembrandt o filósofos como Spinoza se hicieron famosos en toda Europa. En términos económicos, los Países Bajos fueron una de las naciones más poderosas de Europa.
Establecieron redes comerciales globales y fundaron empresas comerciales como la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que no solo conquistó enormes territorios en Asia, sino también en África y América. Esta riqueza económica se reflejó principalmente en los centros urbanos de los Países Bajos, especialmente en ciudades como Ámsterdam, donde se construyeron opulentas casas de comerciantes y edificios públicos. Otro aspecto importante de la Edad de Oro fue el pluralismo religioso. Aunque los Países Bajos eran mayoritariamente protestantes, esta tolerancia atrajo a muchos emigrantes de toda Europa, que contribuyeron a la diversidad cultural e intelectual del país. Sin embargo, las constantes guerras en el continente europeo también mostraron al pequeño país sus límites. Fue amenazado repetidamente por los franceses y en el ámbito militar estaba claramente en desventaja. Para asegurar su supervivencia, los Países Bajos se unieron repetidamente a otras alianzas o intentaron mantenerse neutrales en los conflictos. Esto funcionó muy bien al principio, pero con la llegada de Napoleón quedó claro que esto tampoco serviría. En el año 1795, los franceses invadieron los Países Bajos y establecieron la República Batava, un estado títere de Francia. En 1806, Napoleón ocupó completamente la República Batava y su hermano Luis la convirtió en el Reino de Holanda, que luego fue transformado en una provincia francesa. El sueño de la independencia parecía haberse desvanecido, pero pronto las circunstancias en Europa cambiarían. Con el apoyo de Inglaterra, Prusia y Rusia, los franceses fueron derrotados y Napoleón depuesto. Esto permitió a los Países Bajos recuperar su independencia. Además, el territorio del sur de los Países Bajos, que más tarde sería conocido como Bélgica y Luxemburgo, pasó al nuevo Estado. Muchos celebraron esto como una reunificación, y el proceso de independencia de los Países Bajos parecía haber concluido. En el año 1815 se fundó oficialmente el Reino Unido de los Países Bajos, que se veía aproximadamente así y que incluía tanto los Países Bajos actuales como los territorios de Bélgica y Luxemburgo. Para las otras potencias europeas, este nuevo Estado parecía ser una fuerte zona de amortiguamiento contra Francia. Esperaban que un Reino Unido de los Países Bajos fuera lo suficientemente robusto como para resistir cualquier intento de expansión francesa en el futuro. Y en los Países Bajos, muchos esperaban que la unión fuera el regreso a los antiguos tiempos dorados y una mayor expansión de su imperio colonial, y el Estado también parecía bastante poderoso. El sur, es decir, la actual Bélgica, estaba industrialmente avanzado, mientras que el norte era uno de los principales centros comerciales con los puertos más importantes de Europa. En teoría, la combinación de las fortalezas económicas del norte y del sur podría haber formado una unidad económica muy poderosa, y también territorialmente los Países Bajos eran un jugador global poderoso debido a sus territorios de ultramar. Tenían colonias en casi todos los continentes, como partes de Sudáfrica e Indonesia, así como Sri Lanka frente a la India y Guayana en Sudamérica. Y más allá de las colonias, también tenían puestos comerciales en casi todas las regiones importantes. Pero a pesar de la unión política, las tensiones entre la parte norte, mayoritariamente protestante y de habla neerlandesa, y la parte sur, mayoritariamente católica y de habla francesa o flamenca, fueron altas desde el principio. Estas tensiones fueron exacerbadas por el gobierno centralista bajo el rey Guillermo Poninieri, quien intentó favorecer económicamente al norte y promover el idioma y la cultura neerlandesa en todo el reino. Y estas tensiones culminaron en 1830 en la Revolución Belga, en la que Bélgica proclamó su separación del Reino Unido de los Países Bajos. Se produjeron enfrentamientos en las calles de toda Bélgica, especialmente en Bruselas, entre los insurgentes y las tropas reales. El rey neerlandés intentó rápidamente sofocar la rebelión militarmente e invadir el sur. Algunas ciudades fueron recuperadas brevemente, pero en general faltó una estrategia militar coherente. Además, la presión internacional sobre él
se volvió eventualmente demasiado grande. Las demás grandes potencias reconocieron la independencia de Bélgica y presionaron al rey neerlandés para que también la aceptara. Aunque esto aún tardaría algunos años, en el Tratado de Londres de 1839, él también reconoció oficialmente la separación de la parte sur del país. La disolución del Reino Unido tuvo efectos a largo plazo en los Países Bajos. Por un lado, limitó el papel geopolítico del país en Europa y condujo a un período de relativa aislamiento. Por otro lado, la separación dio al norte la oportunidad de desarrollar su propia identidad nacional sin las complejas tensiones que traía la unión con el sur. Vemos que Bélgica aún está bastante dividida hoy en día. A partir de entonces, los Países Bajos adoptaron generalmente una postura neutral, como durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque en la Segunda Guerra Mundial fueron invadidos por Alemania. Pero aún queda una pregunta sin responder. ¿Qué pasó con Luxemburgo? Este fue dividido con la independencia de Bélgica, con una gran parte anexada a Bélgica. La parte restante, que corresponde al territorio del actual Luxemburgo, se mantuvo independiente, pero permaneció en una unión personal con los Países Bajos. Solo cuando el rey neerlandés Guillermo III murió en 1890 sin descendientes masculinos, la unión personal se rompió y los parientes más cercanos, los duques de Nassau-Weilburg, asumieron el trono ducal.